Buenos días a todas, a todos. Gracias por el uso de la voz, al grupo parlamentario, a la Asamblea. Miren, Movimiento Ciudadano fue muy claro desde que se planteó el tema de la Secretaría de Cultura. En un sistema presidencialista como es el que tenemos en México, el gobierno federal debe de tener la prerrogativa de organizarse para cumplir con sus objetivos de política cultural, en este caso, pero de cualquier sector. Esa prerrogativa de un gobierno, de un presidente de la República, no se le puede estar regateando. Si el gobierno federal cree que los objetivos culturales se alcanzan con un rediseño institucional que cree o que convierta a Conaculta en una Secretaría de Cultura, de entrada nosotros planteamos darle un voto de confianza a ese planteamiento. Pero el sí que le lanzó Movimiento Ciudadano a la Secretaría de Cultura es un sí que tiene una reflexión más profunda. Nosotros necesitamos en México resolver un problema estructural. En México existe un tema que los franceses han definido como la excepción cultural. Darle un peso en la vida pública al tema de la cultura, al sector de la cultura, por encima del resto de los temas. Que la cultura no sea un tema de mezquindades. Creo que eso se está logrando con esta iniciativa. La excepción cultural que se empezó a plantear en los 90s, en los tratados de libre comercio, en las negociaciones internacionales, en México es una tradición que se la debemos a grandes estadistas. Se la debemos a Ignacio Manuel Altamirano, se la debemos a Justo Sierra, se la debemos a José Vasconcelos. Ellos, sin necesidad de reformas institucionales, impusieron la tradición de la excepción cultural en México. Pero el problema de pensar la Secretaría de Cultura como una reforma de la política cultural es que nuestro problema no es del compromiso institucional, ni es un problema de burocracias culturales. El problema de la cultura no es un problema nominal. En México, el problema es que los teatros están vacíos, que la gente no va al cine, que hay poca cultura en la vida cotidiana de las personas. La cultura no nació del Estado, la cultura nació en oposición al Estado. Erasmo, dice Gabriel Said, era freelance, Leonardo era contratista, Gutenberg era un empresario. Los forjadores, los impulsores de la cultura en la historia de la humanidad no han sido las instituciones ni las burocracias culturales. Ahí es donde nosotros hemos planteado que esta comisión que dictaminó, que este pleno, que esta Cámara de Diputados y que el Conaculta, que se va a convertir ahora en Secretaría de Cultura, no se puede confundir. El FONCA, que ha sido una fuente de estímulos para muchos creadores, se ha convertido también en el sector cultural del régimen. A los únicos que en México acusamos con la palabra de asistencialismo es a los pobres. Decimos, los pobres viven del Estado porque tenemos una política asistencialista. Yo diría ahí, en ciencia y tecnología no es una política asistencialista. ¿Y el FONCA no es un programa asistencialista? Un productor de cine no está más preocupado por conseguir el EFICINE, el subsidio al cine, que por su parte creativa, que por su parte formativa. Eso es lo que han venido diciendo los creadores que han logrado sortear las trampas y tener una proyección internacional como Guillermo del Toro. En el teatro es lo mismo, los productores, los creadores, los tenemos más concentrados en conseguir el subsidio de Efiteatro que en armar un proyecto de montaje que revolucione el cine mexicano. Por eso tenemos tantas adaptaciones, tantos refritos, y por eso tenemos más productores, por ejemplo en el teatro o en el cine, que dramaturgos, porque los incentivos del Estado están planteados de una manera que se promueve la creación de burocracias culturales, la creación de castas doradas, de productores culturales, y no se atiende toda la base social que es a la que necesitamos activar alrededor de la cultura. Movimiento Ciudadano plantea que la prioridad, y agradecemos que se haya recogido en el dictamen, debe de ser la formación de públicos. Nosotros necesitamos una masificación de la cultura, cuidando lo que ha señalado Mario Vargas Llosa en su célebre ensayo, que se convirtió en un libro, La civilización del espectáculo. No puede haber banalización, no puede haber frivolidad en esta masificación de la cultura, pero sí se trata de que se convierta en un tema de cambio social.
Si la Secretaría de Cultura es el pretexto con el que esta Cámara de Diputados, como lo hemos acordado en la comisión, y como creo que ya es un acuerdo que ha celebrado la Junta de Coordinación Política, toma como pretexto la creación de la Secretaría de Cultura para iniciar una discusión del proyecto cultural del Estado de México, del Estado mexicano, con un enfoque de derechos humanos, nosotros decimos sí. Decimos sí a la Secretaría de Cultura porque se defendieron, eliminando el quinto transitorio, los derechos adquiridos por los trabajadores. Decimos sí porque hay una apuesta a una estrategia digital que permita que millones de mexicanas y de mexicanos que hoy no acceden a la cultura, accedan a través de las tecnologías de la información. Y decimos sí también diciéndole al gobierno federal que hay un tema pendiente en el que no se han comprometido. No se comprometieron en el presupuesto cultural y no se han comprometido a un tema que si no damos pasos no vamos a poder revertir. Ayer fue lamentable lo que sucedió con el tema del apagón analógico porque este Estado mexicano está arrodillado frente a los poderes fácticos. Tenemos que descolonizar la esfera cultural, como decía Jürgen Habermas. Tenemos que descolonizarla de los grupos de interés político, tenemos que despartidizar todas las estructuras culturales. Creo que la comisión es un ejemplo de eso. En la Comisión de Cultura para dictaminar esta iniciativa no hubo un tema de partidos, pero también tenemos que descolonizarla de los grupos de interés económicos. No puede ser que al único creador cultural que siempre le aprobamos incrementos en su presupuesto sea TV Azteca, mientras miles de creadores son despojados de sus posibilidades de realización por falta de apoyo y de compromiso de esta Cámara de Diputados y del Estado mexicano. Movimiento Ciudadano quiere que la Secretaría de Cultura sea el inicio de un proyecto cultural distinto del Estado mexicano que esté más allá de la vida partidocrática. Muchas gracias, presidente. Gracias, diputado Álvarez.